Hola, soy Kalinka Ivanova y te doy la bienvenida a la conferencia virtual La magia del sentir, donde te mostraremos cómo gestionar tu mundo emocional para que puedas aprovechar mejor las oportunidades que la vida te ofrece. Hoy tenemos con nosotros Natalia Calles. Ella es experta en nutrición natural y holística y coach en gestión de vida por el Instituto Holístico de Higiene Vital, titulada en Liderazgo e Inteligencia Emocional en Grupo Mares y máster en Desarrollo Personal y Liderazgo en el Instituto Borja Vilaseca. Natalia es autora del libro Yo soy tu hijo con cáncer, donde cuenta su historia personal con esta enfermedad. Y hoy está con nosotros para contárnosla y de esta manera servir de inspiración para todas las personas que están pasando por este desafío. Bienvenida a la conferencia, Natalia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Natalia, cuéntanos por favor tu historia. Bueno, pues mi historia se remonta en el año 1985, cuando yo tenía 10 añitos, que fue diagnosticada por un cáncer de ovarios. Yo cuando era pequeña, pues bueno, yo era una niña feliz, pero bueno, sí que, pues que no tenía nunca hambre, no tenía sueño, tenía miedo a la oscuridad, me alimentaba prácticamente de azúcares, ¿no? Y, y cada cierto tiempo pues tenía unos dolores de barriga inmensos. Yo se lo decía a mi madre y mi madre y yo íbamos al médico y siempre me devolvían para casa diciendo que lo único que tenía eran ganas de llamar la atención. Así estuve durante un año, ¿no? Hasta que un día me levanté y, y quise probarme mi vestido de comunión, porque yo tenía 10 años por aquel entonces, como he dicho antes, y quise probarme mi vestido de comunión y al quitarme la ropa, al estar tumbada en el sofá de mi casa, pues me di cuenta que me sobresalía un bulto en la barriga y me asusté, claro. Entonces, bueno, llamé pues, corriendo a mi madre y mi madre pues también pues se asustó, yo creo que bastante más. Fuimos al médico y ahí fue cuando el médico de cabecera pues me mandó a urgencias al Hospital Niño Jesús y allí fue cuando empezó todo, ¿no? Me ingresaron y rápidamente pues me operaron, ¿no? Yo realmente pues no sabía nada de lo que estaba pasando en ese momento, ni mis padres tampoco. Solo sabía, bueno, estaban en el hospital y no me dejaban irme. Llevaba mucho tiempo en cirugía y la gente se iba, pero yo seguía ahí, ¿no? Hasta que llegó el momento en que un día pues mi madre pues, me dijo que recogiera mis cosas, que nos cambiábamos de lugar, de habitación, de sala, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé un poquito a mosquear, ¿no? Y fue cuando entré en lo que era en la planta de oncología, ¿no? Una vez allí entré, pues vi todo aquello, lo que había, niños muy tristes, niños sin pelo, ¿no? Y eso fue cuando yo me empecé a asustar y fue cuando le pregunté a la doctora que se acercó a mí si me iba a quedar sin pelo, ¿no? Ella me dijo que no, evidentemente no iba a empezar por ahí, ¿no? Así que nada, estuve ahí ingresada durante 3 meses, me pusieron quimioterapia, se me cayó el pelo, todo fue, tengo que decir, gestionado por la parte del equipo de oncología y sobre todo mis padres, ¿no? Que lo gestionaron muy bien para que todo fuera y llegara de manera paulatina para yo así poder aceptar todo por lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo, ¿no? Y nada, pues a raíz de ahí pues tuve pues eso, lo que fue un año de quimioterapia, lo que ya hoy en día todos conocemos, ¿no? Porque por aquel entonces pues era un poquito rollo, nadie conocía, casi nadie conocía lo que era cáncer, ¿no? Y ahora desgraciadamente pues sí que lo conocemos mucho más. Pues eso, pasé un año de quimios y pues bueno, hasta que un día me dieron el alta y lo disfruté y lo celebré pues como volver otra vez a nacer, ¿no? Estuve otro año bien, recuperada, pero la noticia no se mantuvo durante mucho tiempo y volví a recaer. Y me volvieron a operar. Volvieron a operarme y pasé pues mi segunda operación, en la cual pues otra vez se volvió a repetir la historia, era otra vez lo mismo, volverme a poner quimioterapia, pasar un año de quimioterapia, 15 días libres, como decía yo, y otra semana en el hospital. Otro año más de mi vida
sometida en tratamiento y nada, me dieron el alta, llegó el día en que me dieron el alta, que todo perfecto, todo estaba bien, ya estaba curada y estuve pues 2 añitos, estuve bien. Y durante esos 2 añitos fueron los más maravillosos de mi vida, pues porque yo me quería comer el mundo, ¿no? Y ya cada vez iba siendo más mayor, iba siendo era un adolescente ya, ¿no? Y bueno, pues en el momento en que estás 2 añitos, estás otra vez bien, pensando que no me va a volver otra vez la enfermedad, pues vuelve a recaer. Tengo una tercera operación, me vuelven a operar y esta vez ya me enfado, ¿no? Me enfado porque no era justo, no era normal. Tienes la pataleta, ya sabes a lo que vas, que es un poco pues estar en el hospital enchufada a una máquina y sin poderte mover, ¿no? Era lo que es quitarte como tu libertad, ¿no? Pero bueno, ahí pasé mi tercera operación, tercer tratamiento y otra vez me vuelven a dar el alta, estupendamente, todo feliz, todos entusiasmados, hasta que bueno, pues me dejaron, yo lo llamo libre, un año más y a los 17 años pues volví a recaer. Los médicos ya no sabían qué hacer conmigo, entonces pues bueno, era por aquel entonces un doctor, el doctor Madero, el niño Jesús, pues decidió que lo más efectivo pues podía ser es hacerme un trasplante de médula. Mi madre por aquel entonces no lo recibió, evidentemente de muy buena gana. No se reciben así nunca, ¿no? Pero bueno, en ese momento ya fui yo la pude ayudar, la pude apoyar, le dije que hasta aquí, que esto no podía seguir, que teníamos que tomar una decisión y que yo aceptaba hacerme el trasplante de médula porque iba a ser el final, iba a ser ya el final, que yo ya no podía resistirme más y que no iba a aguantar otra recaída. Y entonces, bueno, pues mi madre se sintió, la verdad, apoyada por mí, porque más que nada se lo debía, ¿no? Ella me había estado ayudando durante toda mi niñez y mi adolescencia y ahora pues, tenía yo la fuerza suficiente para ayudarla yo a ella. Y así fue. Me pusieron quimioterapia antes de entrar en el trasplante. Y bueno, que no fue trasplante, fue más bien autotrasplante porque mi médula estaba bien, las células estaban bien, entonces pues podía autotrasplantármela y poder así pues resurgir, ¿no? Y así fue, me lo hicieron, duré un mes de subida de defensas, porque primero, como ya muchos sabemos, ¿no? Que primero pues te ponen una quimioterapia que es tan, 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 tan fuerte que te dejan a cero, ¿no? En defensas y luego tú pues tienes que ser la que vaya subiendo y la que reponiendo el sistema inmunológico de tal manera que salgas de ahí y puedas salir de esa habitación donde te han metido y poder vivir la vida pues bueno, que la que llevo hasta ahora, hasta hoy, que ya gracias a Dios no he vuelto a recaer, que, que lo trabajé, lo luché y aquí estoy. Entonces, pues bueno, aquí os estoy contando mi historia para todos aquellos que les pueda ayudar a poder saber un poquito más de qué va todo esto, ¿no? Pero siempre de una manera positiva y de una manera pues optimista. Madre mía, Natalia, ¿y cuántos años te duró esta enfermedad? Pues estuve pues 8 años, desde los 10 añitos hasta los 18 estuve pasando pues eso, las 4 operaciones, con 3 recaídas evidentemente y hasta que cumplí los 18 no me libré de esta enfermedad por completo. Eso es. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacaste las fuerzas para cada recaída? Me parece algo heroico, de verdad. Sí, pues bueno, realmente las fuerzas las sacas, no te queda otra, ¿no? Cuando no hay más opciones y cuando te das cuenta que utilizas las opciones que es la de la pataleta, la de gritar, la de la ira, la de no querer aceptar esta situación, cuando te das cuenta que eso no me lleva a ningún sitio, es cuando tienes que cambiar de pensamiento, ¿no? Y tienes que cambiar la opción y mirar lo mejor que pueda ser para ti, ¿no?
Entonces, pues ahí saqué las fuerzas de ahí, de tomar una decisión, ¿no? De tomar una decisión coherente que me valiera a mí para poder seguir y salir de ese calvario en el cual pues te daban esa noticia, ¿no? Entonces, pues bueno, fue ser coherente, ¿no? Y empezar a pensar de una manera más productiva y cambiar el foco en vez de prestar atención a lo que verdaderamente no vale para nada, que sí es necesario, ¿no? Hay que echar para afuera, ¿no? Todo tipo de ira, hay que gritar, hay que patalear, pero después de eso hay que parar, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora qué? Ahora hacia dónde quiero ir, ¿no? Y entonces empiezas a prestar atención a las cosas importantes, que son las que te convienen para estar. Esa es la única libertad que nos dan cuando nos dan una, una noticia de tal características, es la libertad que tenemos, la de poder elegir y poder tomar una decisión sabia para que la enfermedad tenga la calidad que se merece, ¿no? Y eso está en la mano de cada enfermo. ¿Y qué es lo que más te costaba durante todo este periodo? ¿Qué es lo que más te costaba en tu día a día? Pues lo que más me costaba en el día a día, y aunque parezca lo más, y yo creo que coincido con muchas más personas que sé que han pasado por esta enfermedad, a mí lo que me costaba era mirarme al espejo. A mí lo que me costaba era ver que no tenía pelo, ver que estaba delgada, ver que no tenía pestañas, ver que no tenía cejas. Eso era lo que a mí me costaba, porque era lo que a mí me recordaba que yo no estaba bien. Y yo no me acordaba que yo no estaba bien o que estaba malita, me lo recordaba mi físico, ¿no? Porque yo en ningún momento me he sentido como enferma o como que yo estuviese malita. Yo estaba malita porque a mí me lo contaban, ¿no? Yo hablo desde la postura de un niño, ¿no? Entonces, pues bueno, mirarme al espejo y ya tener 15 años o 17 años y saber que se te va a caer el pelo, que no vas a poder utilizar tu rímel para pintarte las pestañas, eso era lo que yo realmente llevaba mal. O sea, mi físico. Pero bueno, siempre he dicho, bueno, pues una buena peluca, un buen vestido, que siempre mis padres me compraban, y una buena peluca en cada ocasión. He cambiado 4 veces de peluca. Y bueno, y si tenía que ponerme pestañas postizas, pues me las ponía. Lo importante era verme guapa y verme bien para seguir. Y sobre todo aprovechar esos 15 días que me daban en el hospital como libres, sin quimioterapia, para poder estar y para poder seguir experimentando la vida, ¿no? Que esos 15 días se me ofrecían y tenía que aprovechar. Natalia, tú has enfocado tu libro hacia los padres. ¿Por qué? Pues desde que era pequeñita, cuando yo estaba en el hospital, durante sobre todo los tres primeros meses que estuve ingresada sin salir, pues yo veía cómo seguían viniendo niños, ¿no? A la sala de oncología. Y yo estaba encantada de que vinieran los niños porque era una manera de la que yo pues tenía más amiguitos para jugar, ¿no? Pero yo veía a los padres, veía las caras de esos padres de pánico, de miedo, de incertidumbre, que yo eso no me lo he podido quitar de mi mente, ¿no? Es normal que vinieran con esas caras, evidentemente, pero era demasiado, ¿no? Era demasiado, era como yo tenía unas ganas enormes de decirles, no sufráis tanto, que esto no estamos tan mal como pensáis, nosotros estamos bien, ¿no? El niño realmente, cuando pasa por unas circunstancias como estas, no sufre tanto como sufren los padres, ¿no? Yo pienso que los padres son los protagonistas de todo este tinglao y son los más importantes, porque lo que los padres vayan a sentir o a vivir con esta enfermedad, los niños es lo que se van a llevar. Nuestros padres son los iconos de nuestras vidas y como tenga la cara mi padre o como tenga la cara mi madre, será la cara que voy a tener yo. Porque para mí ellos son los que siempre tienen razón y los que digan lo que piensen o lo que hablen, yo voy a secundarles, ¿no?
Entonces yo cuando era pequeña yo quería decirles que se tranquilizaran, que no pusieran esas caras, que todo iba a salir bien, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Desde luego que entiendo perfectamente esas caras, ¿no? Entonces, pues bueno, mi libro va dirigido a ellos porque les quiero contar, sobre todo va dirigido a los padres que acaban de recibir la noticia de que su hijo tiene cáncer, ¿no? O sea, esa primera parte, ¿no? Que es la de la ira, la del miedo, la incertidumbre, el qué va a pasar, qué no va a pasar. Es la peor, ¿no? Es la peor porque no tienes ni idea de qué va a pasar a partir de ahí. No sabes si es que mi hijo se va a morir mañana o qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, pues mi libro va dirigido a ellos, ¿no? Y les cuento, les adelanto a modo informativo de cómo va a ser, cómo van a ser las cosas a partir de ese momento, ¿no? Pero sobre todo lo cuento desde el punto de vista de una niña, de la que yo fui, y sobre todo después de una adulta, de cuando ya cumplí los 18, ¿no? La percepción de nosotros, de cómo no vemos el problema tan grande como lo ven ellos. Y sobre todo que se trata de una elección, o sea, y sobre todo una elección después de la aceptación. O sea, primero hay que aceptar lo que nos viene y después tienes que elegir, ¿no? ¿Cómo quiero vivirlo? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cuál es la percepción que quiero tener respecto a esto? ¿No? Entonces el libro pues va dirigido a ellos porque el niño necesita mucho de sus padres en estos, en Son, estos su- momentos. son sus pilares en estos momentos, sí. Eso es. Son nuestros pilares y de ellos vivimos. Entonces, si vemos a nuestros padres llorar o vemos a nuestros padres tristes, porque nosotros estamos malitos, enseguida el niño se siente culpable. Se siente culpable porque nos creemos que somos los culpables de que nuestros padres estén tristes. Y nosotros no nos preocupamos de nada. Nosotros más bien nos ocupamos de jugar cada día, nos ocupamos de estar felices cada día cuando somos niños, pero no nos preocupamos como se preocupan los padres, ¿no? Entonces, en el momento que vemos que los padres se preocupan, creemos que la culpa es nuestra. Entonces es ahí cuando empieza nuestra preocupación. La única preocupación que tiene el niño cuando está malito es que sus padres sean felices. Y eso es una de las cosas que yo cuento en el libro, que intenten, que por supuesto que tienen que echar para afuera todo el tema de la ira, del miedo, tienen que darse cabezazos contra la pared si hace falta, eso es muy importante, ¿no? Porque también hay que sentir las emociones, pero sobre todo que el niño no sea consciente de todo eso, que no hace falta, que el niño ver eso significa asustarlo, ¿no? Y entonces es un poco la intención que tengo con mi libro y sobre todo de echar una mano para ver cuál es la metodología para poder llevarlo de la mejor manera, de elegir la mejor manera, porque no nos queda otra. ¿Y qué te ayudó a ti a lidiar con estos sentimientos difíciles como es la ira, la ansiedad, el miedo durante tu enfermedad? Pues la verdad es que, o sea, yo no tuve, suena un poco, no sé, pero suena y es cierto, no lo recuerdo ni tuve en ningún momento, tuve miedo ni ansiedad. ¿Eh? Ir así, porque cada vez que te dicen que tu vida te la van a quitar durante un año y que al año siguiente te van a volver a poner otra vez en la vida, que te tienes que adaptar a las nuevas circunstancias, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Pues ir así tuve por eso, porque te da rabia que todo lo que has construido durante un año te lo quiten de golpe y te vuelvan a meter, ¿no? En el mismo rollo que tú ya conoces. Pero miedo y ansiedad no tuve. No tuve porque yo nunca, tampoco yo nunca supe lo que realmente tenía. En el año 85, por aquel entonces, no se escuchaba la palabra cáncer ni casi ni en la televisión, ¿no? Entonces, pues bueno, no lo tenía muy claro y mis padres tampoco, por lo tanto no me podían contar nada, tan solo era guardar la, el comportamiento y ser lo más normal que se podía hacer. Entonces, pues yo nunca tuve miedo porque no tuve conocimiento de que yo me podía morir. Entonces no pude tener miedo. Y ansiedad tampoco igual, porque ansiedad tampoco tuve porque yo sabía que todo esto era cuestión de tiempo. En el momento que aceptas, claro, la nueva situación de que te tienen que volver a operar, de que vas a pasar por la quimioterapia, pues entonces en el momento que tú aceptas que esto tienes que llevarlo de la mejor manera posible,
pues no tienes ansiedad porque sabes que es solo cuestión de tiempo. Que es que te metan otra vez en la quimioterapia, volver a pasar otra vez lo mismo, ya conoces, ya sabes lo que es y es cuestión de tiempo porque lo has comprobado en las anteriores ocasiones de que te vuelve a crecer el pelo, de que vuelves a estar bien y sobre todo que la gente a la que quieres sigue ahí contigo, ¿no? Eso es un Sí, poco lo... sí, es lo más importante. Tú en tu libro hablas de los sufrimientos inexistentes. ¿Nos puedes explicar qué es esto? Pues sí, los sufrimientos inexistentes es algo que el adulto hacemos muy bien, ¿no? Y es tener unos pensamientos, ¿no? En nuestras mentes que hablan del futuro, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de pensar algo que puede llegar a pasar en un futuro sin todavía saber si puede o no puede pasar, ¿no? De ahí viene la paradoja, ¿no? Pero lo mejor o lo peor de todo es que tenemos la capacidad de que aún así no han pasado, ni nadie nos puede decir que vaya a pasar, porque no somos pitonisos ninguno, entonces, pues bueno, tenemos la capacidad de sufrirlos, ¿no? Todavía no han pasado, los tenemos en la mente, nos lo imaginamos y para más Inri, los sufrimos, ¿no? Entonces es un poco Para que así. esté el paquete completo. Efectivamente. O sea, es así. O sea, si tomásemos conciencia de eso, si nos parásemos a pensar un poco y seamos conscientes de lo que es capaz de hacer nuestra mente, y que nuestra mente nos dirige a nosotros, ¿no? Es un poco tomar conciencia y nosotros empezar a dirigir esa mente, ¿no? O sea, suena un poco paradójico que suframos por algo que no ha pasado. O sea, ahora mismo en el presente sufro por algo que supuestamente creemos que va a pasar en un futuro, pero que todavía no ha pasado, ¿no? Entonces lo llamo los sufrimientos inexistentes y lo cuento en mi libro por eso, ¿no? Porque es paradójico, ¿no? Que una vez más tenemos que pensar en el ahora, en el estar y en el vivir el momento que nos está tocando en ese mismo instante, ¿no? Sí, muy importante esto. Y durante tu enfermedad, tú ingeniaste un método que te ayudó para llevarlo mejor, que se llama el LRD. ¿Nos puedes contar en qué consiste este método? Sí, eso es cuando ya cumplí 17 años, ¿no? En el cual pues todas mis herramientas para poder aceptar mi cuarta intervención, ¿no? La que yo ya tenía 17 años y para mí fue ya la más difícil, ¿no? Porque yo no sabía cómo manejarlo, ¿no? Cómo salir de la ira, ¿no? Cómo salir de esa parte de la injusticia, ¿no? Del preguntarte el por qué a mí, ¿no? Realmente cuando dejé de preguntarme por qué, fue cuando empecé a pensar en darme soluciones, ¿no? Junto con la ayuda siempre de mis padres, ¿no? De cómo podría yo manejar esta nueva situación, qué tendría que hacer, cómo podía parar esa agonía, ¿no? En la que dices, madre mía, otra vez me toca meterme a quirófano, otra vez pasar por la quimioterapia, otra vez a pasar por la caída del pelo, que repito que era lo que más me importaba. Entonces, pues empecé a ver qué puedo hacer yo qué puedo hacer con esto, qué depende de mí para que yo pueda otra vez montarme en el mundo de la quimioterapia y poderlo pasar lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues me paré a pensar y dije, vamos a ver, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es por lo que está pasando tu cabeza? ¿Qué sientes, no? Reconcíliate, ¿no? Es un poco el reconciliarse con la situación más que luchar, ¿no? O ir en contra de ella. Eso fue lo que aprendí. Entonces, el método LRD, pues la L, la R y la D son las siglas de las primeras palabras que utilicé para poder llegar a conciliarme con todo lo que me estaba pasando, ¿no? La L es de localización, ¿no? En el momento en que tú te dan esta noticia, inesperada, siempre inesperada, por mucho que la hayas ya experimentado, pues la L es pues localizar, ¿no? Localizar, la L de localización es pensar y localizar qué es lo que estás sintiendo. ¿Estás sintiendo ira? ¿Estás sintiendo miedo? ¿Estás sintiendo angustia? ¿Estás sintiendo la no aceptación, ¿no? Realmente es lo que estás sintiendo, ¿no?
Entonces, pues decirlo en alto, decir en alto esas palabras. Estoy sintiendo esto, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo sobre todo lo que es la no aceptación. Una vez que sabes que lo que estás sintiendo es eso, tienes que hacer algo con ello, ¿no? Y entonces empiezas a reflexionar, ¿no? Viene la otra sigla, que es la R, empiezas a reflexionar. ¿Qué puedo hacer con la no aceptación? ¿Qué puedo hacer para salir de esta angustia, para poder seguir caminando, ¿no? Entonces, pues empiezas, pues eso, pues tengo que aceptar de nuevo lo que me está pasando, tengo que aceptar venga, que esta va a ser la última vez. O sea, sobre todo utilizar lo que es la autoconversación, yo lo llamo, hablar mucho contigo, sobre todo, pero desde el amor. O sea, hay un hilo conductor que lo cuento también en mi libro, en el que preguntamos, ¿no? Nos preguntamos desde el dolor, pero respondemos desde el amor. Y todo así será una manera de salir de ese calvario en el cual ya de hecho la realidad lo es, pero que tú no seas también protagonista de aumentar ese calvario. De ahí trata un poco, ¿no? El reflexionar sobre, voy a desmenuzar todo esto que estoy sintiendo, me lo voy a quitar de la mente y voy a empezar otra vez de nuevo, ¿no? Entonces, cuando tomas una decisión, que es la otra sigla, la D de decisión, tomar la decisión de qué voy a hacer con esto que me está pasando, con eso que estoy sintiendo, qué voy a hacer con ello, ¿no? Sobre todo, hacer algo productivo, hacer algo bueno, algo que me deje caminar, algo que yo pueda pasar y saltar esta valla, ¿no? Yo tengo que saltar una valla más. ¿Cómo puedo hacerlo? Y sobre todo, desde mi punto de vista, saqué que hay la aceptación. Desde la aceptación es no resistirse a la realidad, pero de una manera mucho más coherente, más productiva, más pensando en ti, más siendo inteligentemente emocional para que todo esto pues siga su curso con una calidad de la que se merece esta enfermedad, que ya bastante tiene lo que tiene, como para nosotros añadir más leña al fuego. Entonces eso fue mi método, el método este que conseguí escribir y materializar en mi libro era el que yo me hice en su momento cuando tan solo tenía 17 años. Y ahora sigo utilizando en cualquier cosa que me pase. Es pararte a pensar, tomar conciencia y decir qué es lo mejor para mí. Y una vez que localizas, reflexionas, lo tienes en tu mano, tomas la decisión de decir esto es lo que tengo que hacer. Y cuando tomas esa decisión, todo cambia, empieza a cambiar, empiezas a relajarte, empiezas a no resistirte, ¿no? Porque la resistencia es donde está el sufrimiento, el no aceptar algo que está pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quería compartirlo también para los padres de los niños que acaban de tomar, que acaban de enterarse de que su hijo tiene cáncer y que es una muy buena herramienta para empezar a respirar, empezar a sentir y montarse en esa otra vida en la cual, desgraciadamente, pues la vida nos ha plantado y que tenemos que subirnos y tenemos que caminarla y de la mejor manera posible, que es lo más importante para los padres y sobre todo para el niño. Sí, porque los padres serán el ejemplo, por supuesto. Pero es muy importante lo que acabas de decir, que bastante tenemos con el dolor que tenemos, pero los seres humanos no sé por qué siempre solemos hacer cosas para sufrir más en vez de tratarnos desde el amor. Efectivamente, eso es, eso es. Es muy importante tomar conciencia y sobre todo saber que nuestra mente nos dirige hacia el dolor, hacia el sufrimiento. No sé, estamos entrenados para eso, tampoco no nos han enseñado. Ahora, gracias a Dios, ya empiezan a enseñarnos, ¿no? Un poco más el tema emocional, ¿no? Que está claro que el tema emocional no nos va a quitar la noticia que nos acaban de dar de que nuestro hijo tiene cáncer, ¿no? Pero sí nos va a ayudar tanto, tanto nos va a ayudar a saber gestionar todo eso que se puede transformar. La enfermedad de tu hijo se puede llegar a transformar y puede cambiar el cauce, ¿no? De eso estoy totalmente segura. Estoy totalmente segura. Y por eso tenemos que ser conscientes de cómo la mente nos lleva siempre al sufrimiento. Tenemos que cambiar de foco e irnos hacia el amor, ¿no? Pensar, por supuesto, el dolor sí que está, pero no podemos sufrir. O sea, eso lo podemos manejar nosotros. Entonces, pues bueno, sí que animo a todos los papis
a sufrir lo menos posible y abrir ese corazón y que se llene de amor para que vuestros hijos lo experimenten y se nutran, ¿no? Que esa es la medicina, yo la llamo la medicina invisible, la que no se ve, que es la que más cura. Natalia, ¿qué te enseñó a ti el cáncer? Wow. A mí el cáncer realmente me ha enseñado a ser la persona que soy ahora. Vamos a ver, me gustaría haberlo aprendido de otra manera, ¿no? Pero la vida me lo planteó así, ¿no? Y si hay algo que pierdes un maravilloso tiempo, es en preguntarte y en encontrar la respuesta del por qué, ¿no? Eso, cuando te das cuenta del tiempo que pierdes haciéndote esa pregunta, es cuando dejas de preguntártelo, ¿no? No hay un por qué, ¿vale? Esa parte nos la podemos saltar porque no hay un por qué, por el tiempo que pierdes, ¿no? Pero sí que me ha enseñado a ser la persona que soy, me ha enseñado a adaptarme a cualquier situación, me ha enseñado a manejar los imprevistos, me ha enseñado a agradecer lo que tengo ahora, en cada minuto. Y me ha enseñado a no tener expectativas, me ha enseñado a ver la realidad tal y como es, porque realmente la realidad es menos hostil de la que nuestra cabeza nos puede llegar a creer. O sea, podemos llegar a creer una serie de cosas de las cuales no se acercan a la realidad. Entonces, eso es lo que he aprendido y sobre todo es lo que más me gusta de todo, ¿no? Es saber que una cosa es lo que está en mi cabeza y otra cosa es la realidad. Y que la realidad siempre es más Mucho más bonita. Yo eso también es, he llegado a esta conclusión. Es mucho más bonita de lo que pensamos, sí. sí, eso es. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad de este tipo, la noticia está clarísimo que no es buena, pero no la hagamos menos buena de lo que es, que nuestra mente no nos deje hacernos creer que es peor aún, porque no se lo merece. Bastante ya tenemos con lo que hay como para aumentar. Tenemos que, al contrario, disminuir, darle otra percepción. Entonces eso es lo que he aprendido, a saber dónde estoy, a saber cuál es mi punto de partida, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto. Eso es lo que he aprendido, el día a día. El futuro no existe, existe el presente y todo el rato existe el presente. Y esa es la realidad y es la que tenemos que tocar y es la que tenemos que seguir, ¿no? Eso es lo que he aprendido y de lo cual pues me ayuda muchísimo para todo tipo de circunstancias. Y sobre todo de centrarte en lo importante, en lo importante. Eso Y es, vivir cada momento como el único que es. sí, efectivamente. ¿Y a tu entorno qué enseñanzas les ha traído tu enfermedad? Pues bueno, la verdad es que a mi entorno realmente yo puedo hablar las enseñanzas que me han traído a mí, ¿no? Mi entorno yo lo viví, o sea, sé que ellos, la gente que está cerca de mí, lo vivió y me regaló unos momentos increíbles, porque en ningún momento ellos tuvieron ninguna mala cara, ni delante mía, evidentemente, o sea, en sus casas pues es normal, ¿no? Pero delante mía siempre respetaron el que yo nunca tuve una mala cara, nunca tuve un gesto de tristeza. Yo siempre estaba ahí para gastar bromas, para divertirme, para aprovechar. Claro, es que tenía 15 días nada más para poder vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a aprovechar? ¿Cómo lo voy a desaprovechar, mejor dicho? Llorando, estando triste, estando, ¿no? Yo lo que me quería era comer el mundo durante esos 15 días. Entonces, las personas que lo han vivido conmigo, pues lo han aprendido, ¿no? Junto conmigo, o sea, lo hemos aprendido juntos. Entonces yo creo que eso es lo que ellos se llevan, ¿no? Y lo que siempre me dicen, Jolín, Natalia, es que luego yo pienso que no era para tanto, ¿no? Pero bueno, parece que me lo voy a tener que creer, ¿no? Que sí, que Jolín, Natalia, es que hija, es que tú lo has llevado de una manera muy, que yo no sé cómo lo haría en mi caso, ¿no? Y yo siempre les contesto, lo llevarías igual, porque no te queda otra opción y tienes que elegir de la manera más inteligente, que es la de llevarlo bien. Entonces yo creo que ellos han llevado mucho
al igual que yo me he llevado mucho y que juntos nos hemos llevado mucho. Sí, lo importante es que ha sido beneficioso para todos el resultado, que habéis Correcto. sacado el máximo provecho a la experiencia. Eso es, efectivamente. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que ahora mismo está pasando por este tipo de experiencia? Pues como adulta, ¿no? No como niña, ¿no? Porque como niña, pues bueno, ya sabemos que como niña no hace falta decirles nada porque los niños lo único que quieren es jugar, divertirse y que pase rápido las cosas malas, que enseguida tenemos que ponernos a jugar, ¿no? Que nos dejen en paz con las cosas malas, ¿no? Pero como adulta, yo le diría que se paren a pensar y que tomen una gran decisión. La decisión de cómo quieren llevar el proceso. Independientemente del resultado final, da igual cuál sea el resultado, porque lo importante es el cómo voy a llevarlo. ¿Sabes? Si hay algo que no nos podemos olvidar, es que mientras estamos luchando contra la muerte, estamos viviendo. Y eso es muy importante y eso es lo que no se nos tienen que olvidar. Estamos viviendo y mientras estamos viviendo hay que aprovecharlo para bien y hay que tomar conciencia de eso, de que no podemos desaprovechar el presente, el estar pensando de manera en el futuro, qué me va a pasar, qué me van a decir, que entrar en un victimismo, que es coherente. Yo lo entiendo perfectamente que es coherente, pero forma parte del proceso de un inicio, ¿no? Pero luego ese proceso hay que dejarlo pasar y montarnos en la enfermedad y elegir cómo quieres pasar, lo que tú eliges. Esto siempre pongo un ejemplo muy fácil porque siempre nosotros para elegir de manera material, para comprarnos un coche, para comprarnos un abrigo, para comprarnos cualquier cosa, es muy fácil, ¿no? Porque eso nos han enseñado. Desde pequeñitos nos enseñan a elegir de manera material, sobre todo el tema del dinero y demás, ¿no? Pues esto es así de fácil, es una pregunta muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres comprarte un abrigo rojo, ¿no? Y ves el abrigo rojo en una tienda que te cuesta 50 euros. Te vas a otra tienda y ves ese mismo abrigo rojo, el mismo, por 100 euros. Entonces, pues tú dices, bueno, ¿cuál me compro? Evidentemente, ¿no? Tendrás que comprarte, yo personalmente iría a comprarme el de 50 euros, ¿no? Es normal, ¿no? Pues con las emociones pasa igual pero la desgracia es que no nos han enseñado, ¿no? Tienes una enfermedad como es el cáncer y, y una vez que la has aceptado, que eso tiene su proceso en que entras en el momento de aceptación, que aceptación no es resignarse, es un acto de valentía, ¿no? Aceptar por la realidad donde estoy, subirme ahí, ¿no? Te haces la pregunta, ¿no? ¿Cómo quieres pasarlo? ¿Cómo quieres pasar el resto del proceso mientras estés sometida a esto? ¿Bien o mal? ¿Lo mejor que puedas o lo peor que puedas? Entonces es ahí cuando viene, ¿no? Me compro el abrigo de 50 euros. Pues es igual, pero en paralelo, ¿no? Es decir, pues quiero pasarlo bien, ¿no? Y de ahí es, ¿cómo tengo que hacer para empezar a pasarlo bien? Que no significa que vayamos a hacer una fiesta, sino de la mejor manera posible. Sobre todo que es viviendo el día a día, la realidad del momento, sin pensar en esos sufrimientos inexistentes, que no nos llevan a ningún sitio más que nos llevan a una caída del sistema inmunológico, del cual es súper importante mantenerlo. Es nuestra única herramienta. Nuestro sistema inmunológico es la herramienta que tenemos para combatir esa quimioterapia que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, pues el sistema inmunológico está científicamente probado que aumenta o disminuye dependiendo de tu estado de ánimo. Y si está en nuestra mano, que lo está, tener el ánimo más alto a través pues, de cualquier cosa pues, que nos guste, eso cada uno es de manera individual, cómo podemos tener el ánimo más alto, ¿no? Para que ese sistema inmunológico esté alto y sea pues nuestra herramienta para combatir esa quimioterapia que trata de matar esas células malas de nuestro organismo. Entonces, tú eliges pararte muy fríamente una vez que ya has pasado los procesos por los que hay que pasar, ¿no? Que es el de la ira, el miedo, frustración, aceptación. Después de ahí ya te puedes preguntar, ¿cómo quiero pasar yo esta enfermedad?
hasta que termine. ¿Cómo quiero hacerlo? Independientemente del desenlace final. Porque el cómo lo hagas, eso será lo que quedará siempre grabado. Esa parte y esa enseñanza para ti para tus familiares. Así que yo creo que con esto, centrar en conciencia, creo que es una gran herramienta para poder utilizar y autoayudarte a ti mismo. Sí, Natalia, sí, yo también lo creo que tu mensaje es muy potente. Espero que les sirva a las personas que están pasando ahora mismo por esta experiencia, que les sirva como una luz de esperanza de que es posible, se puede salir de todo. Efectivamente, eso es. Se puede salir de todo se puede salir de todo con un buen pensamiento, con un buen foco y salir mientras caminas, ¿no? O sea, estar ahí. Aferrarse a la vida, siempre. Eso es, eso es, eso es. Muchas gracias, Natalia, por compartir con nosotros tu experiencia. Espero que les sirva a las personas que nos están viendo tu mensaje, que les guste y que les llene de poder. Pues muchas gracias a ti, la verdad, por invitarme y por darme la oportunidad de dar este mensaje, porque desde pequeñita siempre he querido darlo y ahora he tenido la oportunidad de escribir un libro para dárselo a las personas más indicadas y sobre todo ahora tú me has dado la oportunidad de poderlo contar así, en vivo y que les llegue a las personas, que les sirva. Es lo único que quiero, no quiero nada más. Tan solo que les llegue y que les sirva porque a mí me ha servido. Que si pueden copiarme, que me copien. Y si no, que saquen sus propias herramientas que al final cada uno tiene las suyas individuales. No hay mejores ni hay peores. Cada uno utiliza las suyas, pero que las creen. Que no se fijen en las de los demás, que no les guste o que crean que no sirven ahí no está el tomar conciencia, sino que cada uno se cree sus propias herramientas, que son las que les va a dejar caminar para pasar este proceso. Gracias. Estás viendo esta ponencia en la página de Natalia Calles dentro del evento. Aquí debajo del vídeo tienes su biografía si quieres conocerla mejor y si quieres seguirla puedes hacerlo a través de los iconos a su página y redes sociales. Si te ha gustado esta ponencia, por favor déjanos tus comentarios. Gracias por compartir tu valioso tiempo con nosotras. Hasta la próxima.